Amén, le saluda a su hermano Joaquín. En el nombre del Señor, hoy día tenemos la segunda parte, en el nombre del Señor, de la doctrina, grandes doctrinas de la fe cristiana. Hoy día tenemos el tema de la infalibilidad de la Escritura, la segunda parte. Reitero, le saluda a su hermano Joaquín. Hoy día vamos a ver la segunda parte, ¿cierto?, de la infalibilidad de la Escritura. Vamos a ver temas como quién lo escribió, cuáles fueron sus autores, el año. Vamos a conocer unos datos muy interesantes en el nombre del Señor, sus escritores, los años, el idioma, los materiales en los cuales se ocuparon para poder escribir, ¿cierto?, a lo largo de la escritura, la Biblia en sí. Son datos importantes que uno como hijo de Dios debe conocer y que sé que nos va a ser de mucha bendición en el nombre del Señor. Así que le invito a compartir, a ser parte de esta bendición, saludar a nuestros hermanos que de distintos lugares, no solamente de Chile, sino fuera de Chile nos están viendo: Argentina, Venezuela, Colombia, México, Puerto Rico, Perú. En el nombre del Señor, Dios de paz le pueda bendecir grandemente, y que vamos al estudio, vamos rápidamente a compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos en el nombre del Señor. Me dio calor en el nombre de Jesús, así que vamos en el nombre del Señor al estudio bíblico en el día de hoy. Les saluda, ¿cierto? Y en el nombre del Señor espero y deseo que estén bien, estén fortalecidos de parte del Señor. Así que vamos a dar en el nombre del Señor la segunda parte, ¿cierto?, de este estudio bíblico en el nombre del Señor, que quedamos. Hoy día vamos a leer temas tales como la posición correcta de leer la Escritura, cuando se imprimió la primera Biblia, cuando se escribió la Biblia, ¿cierto?, Antiguo y Nuevo Testamento, más o menos la data de algunos libros y su fecha en el nombre del Señor, en qué año se escribieron, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Vamos también a repasar los idiomas, los materiales y los escritores ¿cierto?, los escritores de la Escritura. Vamos a ver esos temas hoy, en el día de hoy. La primera parte, en el nombre del Señor. Por ejemplo, hay datos muy lindos que hoy día nosotros vamos a repasar en el nombre del Señor. Creo que vamos a aprender mucho en el nombre de Cristo en este día. Por ejemplo, esta es la segunda parte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo no voy a repasar nada de la primera parte. Si usted quiere conocer la primera parte, lo dejo invitado a que vea el primer video, ¿cierto?, de la infalibilidad de la Escritura, y pueda ser partícipe de esa bendición. Amén. Pero hoy día yo quiero avanzar en el nombre del Señor Jesucristo en esta unidad, justamente con la segunda parte de la infalibilidad de la Escritura. Nosotros en la primera parte entendimos palabras claves y conceptos claves acerca de la infalibilidad de la Escritura. Hoy, en el nombre de Jesús, quiero avanzar. Y para esto nosotros, por ejemplo, ¿por qué es tan importante para mí como hijo de Dios entender la infalibilidad de la Escritura? Entender la infalibilidad de la Escritura me permite a mí, en el nombre del Señor, poder leer, estudiar, investigar la Biblia
en una posición correcta. La Biblia se lee en mansedumbre, como lo dice Santiago, con mansedumbre se recibe la palabra de Dios, se recibe con fe, se lee con fe en el nombre del Señor, ¿cierto? Aprendiendo a conocer al Dios que nosotros servimos. Una parte importante de entender la infalibilidad de la Escritura es que nos lleva a leer la Escritura en una posición correcta. Por ejemplo, la posición correcta de leer la Escritura es la siguiente. Una vez entendiendo la infalibilidad de la Escritura, por ejemplo, es esta. En ninguna parte de la Biblia argumenta la existencia de Dios. Ella asume su existencia como un hecho aceptado. Escuchen bien, en ninguna parte la Biblia argumenta la existencia de Dios, sino más bien ella asume su existencia como un hecho aceptado. Que interesante es este declaración, ¿cierto? Si nosotros podemos entenderla o verla de esa manera, es comprender en el nombre del Señor que la Biblia no argumenta la existencia de Dios. Es decir, si yo me meto a escudriñar la Biblia para yo encontrar bases desde el punto de vista que argumente la existencia de Dios, es equívoco en el nombre del Señor. Yo no puedo, como hijo de Dios, dudar de la existencia de Dios. La Escritura no fue escrita para argumentar la existencia de Dios en ninguna manera. Más bien todo lo contrario. La Biblia no es que argumente, la Biblia asume, se establece, se constituye, se forma, se crea desde el principio, asumiendo la autoridad de Dios como creador del universo y al mismo tiempo como creador de la Escritura. ¿Me entiende? La Biblia asume esa posición desde el principio. Como dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El salmista proclama más adelante, dice en necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, desde el principio, desde uno comenzar a escudriñar la Escritura, tiene que leerla en esa posición. La Biblia no argumenta la existencia de Dios, sino más bien asume, ¿entiende? Certifica que Dios es el creador del universo, en el nombre del Señor. Desde esa base, Dios es el creador del universo. Dios es el creador de la Escritura. Esa es la posición correcta de leer y de iniciar la Escritura nosotros como hijos de Dios. Si yo me voy a meter a escudriñar la palabra buscando argumentos o que Dios argumente acerca de sí mismo, en la Escritura, su existencia, eso es equívoco. Porque Dios inicia diciendo, en el principio Dios creó. Gloria a Dios, hablando acerca de sí mismo, de su propia creación, de lo que Él había creado. Por eso decimos que la posición correcta no es en una posición de duda, no es en la posición de buscando argumentos, donde la Biblia busque certifique o dé argumentos acerca de la existencia de Dios, sino más bien todo lo contrario. Desde el principio la Escritura asume totalmente la divina existencia y creación de Dios en el universo, en su creación. Gloria a Dios para siempre. Entonces, eso es muy importante de que nosotros entendamos por qué es tan importante la infalibilidad de la Escritura, que nosotros asumimos como hijos de Dios que la palabra de Dios es justamente palabra de Dios y que lo que está escrito ahí viene inspirado de parte de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo mediante la inspiración del Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Entonces esa posición nos ayuda a nosotros a leer la Escritura en una posición correcta. Gloria a Dios para siempre. Los incrédulos, los ateos, leen la Escritura base a ese punto de vista. Lo leen de esa manera, buscando argumentos que verifiquen, ¿cierto?, la existencia de Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, no lo
no la leemos en esa posición. Nosotros la leemos asumiendo y creyendo de todo corazón que Dios existe y que la Biblia es su palabra en el nombre de Jehová. Esa es la diferencia entre una posición y la otra. Segundo, hay un dato muy importante, yo creo que nosotros, quizás algunos lo han escuchado o no, pero por ejemplo, el segundo dato es muy importante, dice así: ¿cuándo se imprimió la Biblia? ¿Sabe? Este dato es tan lindo en el nombre del Señor porque dice que la Biblia fue impresa en el 1454, 1454 después de Cristo, por Johannes Gutenberg, ¿cierto? Que inventó los tipos que luego se convirtieron en la imprenta. La Biblia fue el primer libro alguna vez impreso. Qué bonito entender que la escritura, la palabra, ¿cierto?, fue el primer libro impreso y que fue, ¿cierto?, por este hombre, Johannes Gutenberg, que él inventó un tipo de imprenta en el nombre del Señor y el primer libro impreso fue la escritura. Gloria a Dios para siempre. Así que tremendo esto en el nombre del Señor. Si usted lee o tiene la oportunidad alguna vez de ver, ¿cierto?, una película que justamente estuve viendo junto a mi esposa, la de Martín Lutero, donde él en algún momento, para traducir el Nuevo Testamento, se esconde, ¿cierto?, y comienza a escribir la escritura, creo que del latín, si no me equivoco, a su idioma alemán, si no me equivoco, y comienza a traducir de alguna manera la escritura, un trabajo extraordinario que hizo este hombre, después de ciertas impresiones. Así que es muy lindo en el nombre del Señor poder entender todo esfuerzo, todo el esfuerzo que ha costado que nosotros hoy en día tengamos la Biblia en nuestro propio idioma. No es menor en el nombre del Señor. Mucho trabajo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo estemos contentos y gocémonos, ¿cierto?, desde que la Escritura fue el primer libro impreso en el año 1454 por Johannes Gutenberg. Gloria a Dios para siempre. Así que mire ese dato lindo en el nombre del Señor. Otro pregunta y al mismo tiempo respuesta que nosotros le vamos a dar rápidamente es: ¿cuándo se escribió la Biblia? Reiteramos la primera parte, que la escritura llevó a cerca de 1500 años en ser escrita, desde el tiempo de Moisés hasta, ¿cierto?, aproximadamente 100 años después de Cristo, ¿cierto? O sea, es un trabajo sumamente extenso en el nombre del Señor que se escribió la escritura, que se estableció el canon. Alrededor de 1500 años en el nombre del Señor. Es tremendo la cantidad de años. Hay unos datos, que aquí nosotros lo que le estamos mostrando, en el nombre del Señor, más o menos una fecha de los años más o menos en los cuales se escribió el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pongo Job como primero porque es uno de los libros más antiguos. Incluso hay todo, no se puede establecer hasta el día de hoy quién fue o quién escribió de una forma dogmática el libro de Job. Se da a entender que viene él de los años antiguos patriarcales, ¿cierto?, como hasta el tiempo de Abraham. En el nombre del Señor, o sea, es muy antiguo. La fecha y el autor se entiende que es del tiempo más antiguo que aún de las fechas de Abraham. ¿Entiende? Entonces, es más antiguo en el nombre del Señor que cercano o al Génesis, por ahí. No se le, pero es uno de los libros más antiguos. No se le puede determinar de una forma dogmática el autor ni la fecha. Por eso yo no siguiendo aquellos ejemplos que nos dicen los teólogos, los maestros, hago caso. No se le puede establecer una fecha, ni se le puede establecer un autor de una forma tajante, pero sí es uno de los libros más antiguos de la Escritura. Posteriormente tenemos Génesis, ¿cierto? Ahí están las fechas, usted lo puede leer, pausar en su casa en el nombre del Señor y ir copiando si usted así lo necesita y lo requiere. Así están todas las fechas en el nombre del Señor Jesucristo aproximadas,
y puede ser de mucha bendición si usted así lo quiere estudiar. Ahí están las fechas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y también tenemos el Nuevo Testamento en el nombre del Señor. Eh, por ejemplo, el libro más antiguo, ¿cierto? Del Nuevo Testamento es el libro de Santiago, escrito en el año 44 después de Cristo, ¿cierto? El apóstol Santiago. Y tenemos también el último libro que vendría siendo Tercera de Juan en el año 97 después de Cristo, un año después de haberse escrito el libro del Apocalipsis. Entonces eso es de mucha bendición poder saberlo en nombre de Jehová, algunas fechas. Por ejemplo, poder entender que el primer libro o la primera epístola que escribió el apóstol Pablo fue primera de Tesalonicenses, en el año 51 después de Cristo, y el último libro o la última epístola que escribió el apóstol Pablo, ¿cierto? Fue segunda de Timoteo en el año 66 después de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Entonces, de la primera epístola a la última carta pastoral, ¿cierto? Pasaron alrededor de 15 años en el nombre de Jehová en que el apóstol Pablo se mantuvo escribiendo ciertas cartas a la iglesia, ¿cierto? La cual es la iglesia gentile en el nombre del Señor. Entonces ese es un dato importante, si usted lo quiere, ahí está, lo puede copiar en el nombre del Señor. Otro dato importante en el nombre del Señor, y vamos avanzando en el estudio de hoy, es cómo nos llegó la escritura, en qué idioma, en qué material, en el nombre del Señor. Nosotros estamos viendo la infalibilidad de la escritura y tenemos que tocar estos temas, porque es importante que nosotros como hijos de Dios podásemos conocer la escritura, podásemos entender cómo nos llegó, cuántos años tardó, poder entender que alguien nos dice, oye, pero este libro está obsoleto. No está obsoleto. ¿Sabes tú que este fue el primer libro impreso en la historia? Fue la escritura. Y que gracias a ella, de alguna u cierta forma, por Johannes Gutenberg, se creó la máquina esta de la imprenta. Gloria a Dios para siempre, ¿no? Ya nosotros teníamos cosas tremendas como la impresora, pero el primer libro impreso fue la escritura. Y es el libro más vendido y en el libro que más traducciones a lo largo del mundo. No hay ningún otro libro como la escritura. Así que así de poderosa es la palabra del Señor. Pero ¿en qué idioma nos llegó? ¿En qué idioma se escribió? ¿Qué materiales ocuparon o se ha ocupado en el nombre del Señor a lo largo de la historia para componer las Biblias? ¿Quiénes fueron sus escritores? ¿Qué oficios tenían en el nombre del Señor? Eso lo vamos a ver ahora en el nombre de Cristo. Por ejemplo, la historia de cómo llegó a nosotros la Biblia en la forma que no es familiar es larga y fascinante. Comienza con los manuscritos originales, o como a veces se les llama, autógrafos. Estas escrituras originales fueron escritas a pluma por hombres de la antigüedad que fueron movidos por el Espíritu Santo. Durante años los escépticos declararon que Moisés no podía haber escrito la primera parte de la Biblia porque en ese tiempo la escritura era desconocida. O sea, había una oposición que decía que era imposible que Moisés hubiese escrito la primera parte de la escritura porque en ese tiempo no había lenguaje, porque no había escritura, porque no había materiales, porque prácticamente de una forma bien sincera se lo quiero decir, se da a entender que la gente antigua, ¿cierto? Te estoy hablando de 1500 años atrás, el tiempo de Moisés, imagínense usted antes de Cristo, en el nombre del Señor no habían avances, no habían conocimiento, y eso es mentira en el nombre de Jehová, porque nosotros podemos entender, y ya la ciencia lo ve, que la escritura, la forma de construcción, habían civilizaciones sumamente avanzadas en el nombre del Señor. Adán arraba la tierra. Imagínense que a Adán Dios le mandó a trabajar la tierra en el nombre del Señor. Entonces él entendía ciertas cosas que a lo mejor el ser humano no entiende, pero Dios le dio una sabiduría a Adán para que él labrase y trabajase la tierra en el nombre del Señor. Imagínese usted la construcción que hizo Noé, ¿cierto? En el nombre de Jehová, construyendo un arca sumamente grande, con unas avances y tecnologías que en ese tiempo no era. En el nombre de Jehová, un tremendo barco en el nombre de Cristo,
fuera, fuera de todo límite, mente humana. Piense usted en ese tremendo edificio que estaban construyendo ahí en Babel, ¿cierto? La Torre de Babel, aun cuando los hombres, ellos estaban construyendo edificios colosales en los principios de los años. Entonces, pues nosotros podemos entender a través de la escritura de que los seres humanos no eran prácticamente nómadas, que no eran neófitos, tenían una agricultura, tenían una ingeniería, ¿cierto?, para construir barcos, edificios. Gloria a Dios para siempre. Había una tecnología, había un avance, había una cultura en el nombre del Señor ya empleada. Otra cosa más, entonces nosotros podemos entender eso. Y la posición de los escépticos refutaban cómo era posible que Moisés pudiese él haber escrito la primera parte de la escritura. Refutaban, rechazaban, pero eh, pero desde ese entonces la ciencia arqueológica ha probado que la escritura era conocida miles de años antes de Moisés. Los sumerios eran adeptos a la escritura alrededor del 4000 años antes de Cristo. Antes de Moisés ya la escritura ya estaba. Y también los egipcios y los babilonios se dedicaban a la escritura casi tan lejanamente en la historia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que antes que Moisés, antes que la escritura aún así fuese escrita, el lenguaje, la escritura y todo lo que ella conlleva ya se empleaba en civilizaciones paganas. Los sumerios, los egipcios y los babilonios ya se dedicaban a la escritura. Imagínense ese otro dato histórico que nosotros le estamos dando hoy en día. ¿Por qué? Porque la escritura al Hijo de Dios lo educa. La escritura en el nombre del Señor nos hace a nosotros a meternos a investigar, le expande, lo culturiza, le aumenta su saber en el nombre del Señor. Eso es lo lindo de la escritura. Nosotros estamos hablando de datos históricos en el nombre del Señor, un dato importante, un argumento científico y histórico para todos los hermanos que nos están viendo en el nombre de Jehová. Piense usted que la ciencia de la arqueología respalda, ¿cierto?, el argumento bíblico en el nombre de Jehová, que Moisés sí escribió la primera parte del Pentateuco, ¿cierto?, en el nombre del Señor, y que no es erróneo, porque ya la escritura, ¿cierto?, antes de Moisés, 4000 años antes de Cristo, reitero, estas civilizaciones tales como los sumerios, los egipcios, los babilonios ya practicaban, se dedicaban con la escritura. Gloria a Dios para siempre. Y lo interesante es cómo Dios, Él quiso componer su propia escritura. Cómo a Dios quiso, o en su pensamiento, en su divina sabiduría, dejarnos registro de Él a través de esto, de la palabra de Dios en el nombre de Jehová, dejar vestigios de Él, ¿cierto?, a través de la escritura, que nosotros como hijos de Dios podásemos conocerle a Él a través de la escritura y salvar al mundo a través de la locura de la predicación del Evangelio. O sea, es algo tremendo en el nombre del Señor. Hay un pasaje bíblico en el nombre de Jehová donde el etíope puede ser todo, va leyendo el libro de Isaías y se le acerca a Felipe y le hace una pregunta. Felipe le dice al hombre de etíope, ¿qué estás leyendo? Y él le menciona, estoy leyendo el libro de Isaías, esto y esto. Y Felipe le pregunta al etíope, le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Gloria a Dios. Y es ahí, ¿cierto?, donde el etíope le responde, le dice, ¿cómo yo podré entender si no hay quien me lo lea, no hay quien me lo explique? ¿Cómo yo voy a entender algo si no hay, nadie me enseña, nadie me lo explica en el nombre del Señor? Entonces, ese es el trabajo del Hijo de Dios. Ese es el trabajo del predicador, es el trabajo, ¿cierto?, de aquel que Dios lo ha llamado a enseñar la palabra del Señor. Justamente es explicar con amor, hacerles entender, ¿cierto?, estas cosas,
Gloria a Dios. Es la labor del Hijo de Dios. Y justamente aquí yo le estamos diciendo en el nombre de nuestro Señor, escuche bien estos datos tremendos de parte de Dios, datos históricos, científicos, pero argumentados en el nombre de Jehová Dios. Primero, la primera libro impreso fue la Escritura. Segundo, en el nombre del Señor, cuando alguien le pregunte y le meta este argumento, no, eso es falso, si el lenguaje y la escritura ya lo manejaban civilizaciones impías, ¿sí? ¿Cierto? En el nombre de Jehová, pero 4000 años antes de Cristo ya la escritura ya está establecida. Listo. ¿Me entiende? Entonces qué bonito entender esto de parte del Señor. Materiales físicos, esta es la segunda parte, que se utilizó la escritura. ¿Qué materiales utilizaron Dios, los hombres, lo antiguo, en el nombre de Jehová para componer la escritura? Aquí vamos a ver materiales tremendos en el nombre del Señor. Son cosas, por ejemplo, la piedra. La piedra, muchas inscripciones famosas en Egipto y Babilonia han sido ya allá inscritas sobre piedra. Dios le dijo a Moisés los 10 mandamientos escritos sobre tablas de piedra. Éxodo 31:18, Éxodo 34:1 al 28. Otros dos ejemplos son la piedra moabita, ¿cierto? Y la inscripción de Siloam hallada en el túnel de Ezequías, al lado, ¿cierto?, del estanque de Siloam, en el nombre del Señor. O sea, que bonito es poder entender que la primera parte, nosotros los hijos de Dios entendíamos que el primer material que Dios ocupó para escribir su escritura fue unas piedras lisas, ¿cierto?, que Jehová Dios mandó a trabajar ahí al siervo Moisés en el monte Sinaí, que fue los primeros 10 mandamientos, ¿cierto? Fue el mismo Jehová que lo escribió con el dedo de su mano. Luego cuando el pueblo desobedece, en el nombre de Cristo llega Moisés y lo ve que está el becerro de oro, está el pueblo bailando, adorando, bebiendo, saltando, jugando y divirtiéndose. Moisés se enoja y rompe, gloria a Dios para siempre, el pacto, rompe la ley. Y sube nuevamente a la presencia de Dios. Y ahí cuando Jehová le dice, mira, rompiste la ley, ahora tú vas a pescar unas piedras, las vas a alisar y tú mismo ahora las vas a escribir. Con tu mano, en el nombre de Jehová, vas a escribir nuevamente los 10 mandamientos. Entonces, la primera parte es la piedra, y gloria a Dios para siempre. Lo segundo es la arcilla, el material predominante de escritura en Asiria y Babilonia. Era la arcilla formada en pequeñas tablillas impresas con símbolos en forma de una cuña llamada escritura cuneiforme y luego horneadas o secadas al sol. Miles de estas tablas han sido descubiertas por la pala de los arqueólogos. Qué bonito entender esto. Ahora nosotros, por la escritura, quienes vivieron entre Asiria y Babilonia, ¿cierto? Nosotros podemos entender que está Jeremías, está el profeta Daniel, que más otros ciertos profetas de Dios que vivieron esta época en el periodo del cautiverio, ¿cierto? Del pueblo de Israel. Por desobedecer a Dios, Jehová los sostuvo cautivos por alrededor de 70 años, dice la palabra, y en medio de todo eso hubo este tipo de tecnología en los cuales los profetas, los siervos de Dios, fueron dejando registro de las divinas palabras que el Señor les traía a ellos, ¿cierto? A través de este material, de arcilla. Entonces hay una distinción en el tiempo de Moisés, ¿cierto? Que fue el tiempo de las piedras, después avanzó la ciencia y ahora tenemos la arcilla en el nombre de Jehová. Posteriormente tenemos la madera. Tablas de madera se utilizaron muy extensamente por los antiguos para escribir. Por muchos siglos estas fueron los relieves comunes para escritura en Grecia. Algunos creen que se refiere a este tipo de material en Isaías 30, versículo 8 y en Habacuc 2, en el nombre del Señor. En el nombre de Cristo. Si usted lo puede buscar en su casa, el libro de Isaías capítulo 30, versículo 8. Vamos a leerlo en el nombre de Cristo. Isaías capítulo 30, versículo 8 dice:
Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Entonces, por ejemplo, bíblicamente, donde se ve que de cierta forma se utilizaron una tabla, lo podemos encontrar ahí en Isaías capítulo 30, versículo 8, donde Jehová manda, ¿cierto?, al profeta Isaías a que escriba la visión que él había visto en una tabla delante de ellos. Gloria a Dios para siempre. Entonces, vemos nosotros que en el nombre de Jehová la ciencia cada vez iba aumentando en el nombre de Jesús, y también se iba modernizando conforme los años, increíblemente, ¿cierto? La forma en cual Dios permitía escribir su escritura. Es increíble que nosotros podemos entender que conforme a la ciencia que había en ese momento, podemos dar a entender que Dios tenía lo mejor de lo mejor. Por ejemplo, tenía la piedra en su momento, tenía la arcilla en su momento, y ahora tenía la madera. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Y era permitido de parte de Dios, porque Dios mismo le dice al profeta Isaías: ahora ve y escríbela en estas tablas. Fue Jehová quien le dijo a Moisés: escríbela en estas tablas de piedra. Pero él le decía en unas tablitas. Gloria a Dios para siempre. Qué cosa más linda. Ir que Dios ha estado en medio de todos estos avances. Dios igual ha estado ahí con su siervo, dándole las correctas indicaciones en el nombre de Jehová Dios, para que ellos le escribiesen. Otro punto más, tenemos el cuero. El Talmud judío requería específicamente que las escrituras fueran copiadas sobre pieles de animales, sobre cuero. Es muy seguro entonces que el Antiguo Testamento fue escrito sobre cuero. Se hacían rollos cosiendo los cueros juntos, que variaban entre unos pocos metros de longitud. El texto se escribía perpendicularmente al rollo en columnas. Los rollos entre 26 a 70 centímetros de altura eran enrollados en uno o dos palos. Esos los típicos rollos que nosotros vemos que era como a lo largo, ¿cierto? Y tienen como dos palitos en lado a lado, extendidos, ¿cierto? Y ahí se va enrollando el pergamino en el nombre del Señor. El papiro. El papiro es casi seguro que el Nuevo Testamento fue escrito sobre papiro, ya que era material de escritura más importante de la época. El papiro se hace cortando en tiras delgadas secciones de caña de papiro, remojándolas en varios baños de agua y luego sobreponiéndolas para formar hojas. Una capa de estas tiras se colocaba cruzando la anterior, luego se ponían una prensa para que pudiera adherirse una a la otra. Las hojas se hacían entre un 12 a 38 centímetros de altura y de 8 a 26 centímetros de ancho. Pegando las hojas juntas se hacían los rollos de cualquier longitud. Estos generalmente prometían entre 10 metros de longitud, aunque se ha hallado uno de 47 metros de longitud. Más o menos el papiro. Entonces podemos entender que el Nuevo Testamento normalmente se escribió con este tipo de material, el papiro. La vitela o el pergamino. ¿Se acuerda usted un texto bíblico donde Pablo en 2 Timoteo está ya despidiéndose, le dice: tráeme los capotes, tráeme los pergaminos? Bueno, ahí está en el nombre de Jehová lo que Timoteo, o sea, lo que el apóstol Pablo le estaba pidiendo a Timoteo, a su siervo, que le traiga. Gloria a Dios, para poder escribir. Y ese era un trabajo que el apóstol Pablo hacía, ¿cierto? De escribir y de componer su epístola a través de esto, escribir. Entonces nosotros podemos entender otro oficio importante del apóstol Pablo y de los apóstoles, que ellos eran escritores. Fueron hombres que trabajaron, ¿cierto?, en la composición de las epístolas del Nuevo Testamento. Aparte de en el nombre de Jesús, de enseñar, de predicar, de ministrar, de levantar obras, de evangelizar, etcétera, ellos tenían otro oficio, que eran escritores. En el nombre de Jehová, inspirados por el Espíritu Santo, ellos estaban también preocupados en algún momento de ir escribiendo epístolas, ir estableciendo la doctrina para la iglesia del Nuevo Testamento, y era otro oficio, ¿cierto?, el escribir. Y ahora en el Nuevo Testamento tenemos el pergamino,
La vitela o pergamino, ¿cierto?, que entró en una prominencia por los esfuerzos del rey Eumenes de Pérgamo. Entonces ahí entendemos por qué se llama pergamino. Mire usted, la vitela entró en prominencia por los esfuerzos del rey Eumenes II de Pérgamo en el 1997 al 158 antes de Cristo. Bueno, por ahí, él procuró crear su biblioteca, pero el rey de Egipto le cortó su abastecimiento de papiro. Así que le era necesario obtener una nueva clase de materiales de escritura. Esto lo hizo perfeccionando un proceso nuevo para el tratamiento de pieles. Aunque ahora los términos son utilizados intercambiablemente, originalmente la vitela era hecha de pieles de ternero y antílope, mientras que el pergamino era de la piel de ovejas y cabras. De estos se logran un cuero de fina calidad que es preparado especial y cuidadosamente para escribir por ambos lados. Esto se utilizó varios siglos antes de Cristo y alrededor del siglo IV de nuestra era. La vitela suplantó al papiro. Casi todos los manuscritos conocidos son sobre vitela. Oh, gloria a Dios para siempre. Qué cosa más lindo entender, ¿cierto?, de forma histórica los procesos de avance y ciencia, cómo la escritura o Dios, de cierta forma, permitió, ¿cierto?, que la escritura fuese subiendo su tecnología. De a poquito Dios permitió, ¿cierto?, que su escritura fuese, así como iba mejorando la calidad de manuscrito, de la misma manera estas ciencias eran utilizadas de buena manera en el nombre del Señor para establecer su escritura. Entonces nosotros podemos sacar una enseñanza ya de que Dios, Él fue avanzando y utilizando la ciencia, ¿cierto?, a su favor, conforme al nivel, ¿cierto?, de los manuscritos. Él permitió aquello, gloria a Dios para siempre, pero utilizándola de buena manera en el nombre de Jehová Dios. De ella hay una linda enseñanza en el nombre de Jehová, ¿cierto?, porque Él mismo estableció que la ciencia, ¿cierto?, Él iba a aumentar. Ahora lo importante, la responsabilidad suya y mía es utilizar estos medios de avance y tecnología para Dios, utilizarlos de buena manera, gloria a Dios para siempre, que sean de bendición, que sean para edificación del reino de Dios. Amén. Tenemos también el códice, un códice, ¿cierto? Un códice es un manuscrito en forma de libro en vez de forma de rollo. Alrededor de los siglos I y II de nuestra era, las hojas de material de escritura se juntaron en forma de libro. Una vez de juntarlas lado a lado para hacer un rollo, un códice era más fácil de cargar y hacía posible tener mucha más escritura en un solo lugar. Qué bonito entender que el códice fue como el primer libro, donde los objetos, ¿cierto?, se reunían, se podía escribir, ¿cierto?, y se podía concentrar una mayor cantidad de escritura. Era mucho más fácil su portabilidad, ¿cierto?, de cargarlo y llevarlo a un lado al otro. Entonces nosotros vamos entendiendo cómo el avance de la escritura fue desarrollándose. Y también, por último, tenemos instrumentos de escritura, o sea, qué materiales se ocupó para establecer la escritura. Por ejemplo, la tinta negra para escribir se hacía diluyendo gin y goma en agua. Los esenios, quienes escribieron los rollos del Mar Muerto, usaron huesos quemados de cordero y aceite. Imagínense ustedes los huesos quemados, ¿cierto?, de cordero y aceite. Es notable lo bien que se ha preparado. Hasta hoy la escritura, los instrumentos de escritura eran el cincel, usado sobre la piedra, y la plumilla, hecha de metal o de madera dura, usada sobre las tablas de arcilla. Para el papiro o la vitela se crearon plumas. Miren usted los avances tecnológicos, gloria a Dios para siempre, que pasar del cincel, ¿cierto?, a la piedra, en el nombre de Jehová, de la plumilla, ¿cierto?, a las tablas de arcilla. Posteriormente crearon la tinta en el nombre de Jehová y se estableció la pluma. Cosas tremendas en el nombre de Jehová, aleluya, los medios de avance en los cuales la escritura se fue estableciendo. También estas se hacían de tallos huecos de pasto de caña tosca.
La caña seca era cortada diagonalmente con un cuchillo y afinada con una punta que después era partida. Para mantenerlas en buen estado, los escribas mantenían cuchillos en su trabajo diario. Debe entenderse que hasta donde sabemos no existe ninguno de los manuscritos originales. Algunos aún pueden ser descubiertos, pero es dudoso. No se ha hallado aún ningún objeto material bíblico en cuanto a los manuscritos, pero estamos hablando, ¿cierto?, de los avances. Cincel, plumilla, pluma, gloria a Dios para siempre, para escribir, métodos tales como quemar huesos secos de cordero, ¿cierto?, y aceite. Y de eso se formaba la tinta para poder escribir en el nombre del Señor. Qué bonito esto, todo el esfuerzo que se usaba para trabajar la escritura en el nombre del Señor. Imagínese usted, por eso le digo, hermano, valore el esfuerzo, valore las horas en el nombre del Señor de una forma física y material, lo que costó en el nombre del Señor escribir la escritura. Usted tiene hoy día la palabra hecha, hermano. Usted tiene los 66 libros de la Biblia, lo tiene establecido. Usted puede comprar distintas Biblias en el nombre de Jehová, pero valore el esfuerzo de cada siervo de Dios, de Pablo, de los apóstoles, de los profetas, en el nombre de Jesús, que ellos, si no ayudados por algún escritor, no, en el nombre de Jehová, pero muchos de ellos escribieron a pulso, hermano, a pulso. Escribieron la escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Esfuerzo, trabajo, horas, días para poder establecer ciertos libros en el nombre del Señor. Hoy día nosotros los tenemos en un libro, los 66 libros de la Biblia, hermano. Y aún así muchas veces no somos capaces ni siquiera de estudiar un solo libro como la gente en el nombre de Jehová. Así que esa también es la invitación de este día. Estamos hablando de la infalibilidad de la Escritura, que costó, que fue esfuerzo en el nombre de Jehová. Aleluya. Por eso, hermano, valore esto. Valore en el nombre de Jehová Dios poder tener estos estudios, estos libros, ¿cierto? La Biblia en el nombre del Señor de esta manera. En el nombre del Señor. ¿Qué más? ¿En qué idiomas se estableció la escritura? En el nombre de Jehová. Esto va a ser, por ejemplo, yo quiero ser muy breve en esto, pero en el nombre de Jehová. Por ejemplo, la Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Escuche bien. 3 idiomas fueron lo que se utilizó para componer, establecer la escritura: hebreo, arameo y griego. Amén. Estos idiomas aún se hablan hoy en día en algunas partes del mundo. El hebreo es el idioma oficial del Estado de Israel. En algunos cristianos en la vecindad de Siria hablan el arameo. El griego, aunque es muy diferente al del Nuevo Testamento, es hablado por millones de personas hoy en día. 1. El hebreo. Casi todos los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. Las letras tipo bloque eran escritas con mayúsculas, sin vocales, sin espacios entre las palabras, oraciones o párrafos y sin puntuación. Se agregaron más tarde puntos vocales entre 500 a 600 de nuestra era por los eruditos masoréticos, ¿cierto? El hebreo es conocido como uno de los idiomas semitas también. Hay una parte, lo que leen la Biblia, lo que pueden comprarse, o alguna vez ya han tenido una versión de la Biblia más antigua, yo creo la 1909, hay otras Biblias más antiguas, pero yo hago mención a esa porque la tuve en mis manos. Lo que me causó impresión es que no tenían título. Las Biblias más antiguas no tenían separación de subtítulos ni capítulos, nada, hermano, en el nombre de Jehová. Realmente era tremendo poder separaciones, ni subtítulos, ni nada, hermano. Dios, usted tiene un lujo de Biblia, la tiene acá porque la tiene separada con capítulos, con versículos, con subtítulos, con títulos. Oh, hermano, tienen concordancias, diccionarios, mapas, tiene de todo. Antes no era así, en el nombre de Jehová Dios. No. Antes, nosotros, yo le digo ahora en el nombre de Jesús, la Biblia que usted tiene es un lujo. En el nombre de Jesús, a comparación de lo que estos hombres tenían.
Gloria a Dios para siempre. Lo que usted tiene y los materiales, diccionarios, comentarios bíblicos, Biblia de estudio, es una maravilla, pero que el pueblo de Dios no lo ocupa. Miren, hermano, dice la palabra que el pueblo se pierde, se desenfrena, ¿cierto? Por dos cosas, por falta de profecía y por falta de conocimiento. Mi pueblo perece, amén. Pero hoy día el pueblo de Dios no puede decir, ¿sabes qué? Yo no tengo una Biblia al alcance. Usted la tiene, hermano. Y yo le digo ahora en el nombre de Jesús, nosotros, esta generación, aleluya, si se pierde por falta de conocimiento, es porque fue un perezoso, es porque fue negligente. Solamente estudiando y viendo lo que nosotros estamos viendo en el nombre de Jehová, podemos entender que realmente si nosotros podemos excusar a alguna generación por falta de conocimiento, quizás fueron los antiguos. Gloria a Dios para siempre. Pero a esta generación actual, todo lo contrario, está llena de conocimiento, está llena de avances, de ciencia y tecnología y de tremendos lujos que los siervos antes no tenían. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, hermano, le hago un tremendo llamado a escudriñar la Escritura. Le hago un tremendo llamado en el nombre del Señor a volcarse a escudriñar la palabra de Dios, a conocer a su Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, usted si es predicador, maestro de la palabra, métase a escudriñar la Escritura, hermano. Esfuércese en eso. Gaste dinero en su ministerio, cómprese un diccionario, cómprese una Biblia de estudio, un cuadernito. Aleluya, gloria a Dios para siempre, hermano, pero inspírese en esto hermoso de escudriñar la Escritura. Aleluya, mi alma se goza al mismo tiempo a entender cuánto esfuerzo hacían los siervos antiguos para poder escribir la Escritura y al mismo tiempo para poder estudiarla, hermano. Imagínese con capote, con pergamino, con piedra. Imagínate al siervo Moisés, aleluya, cargando semejantes tablas en el nombre del Señor para poder leerse a un pueblo que había pecado. Gloria a Dios, para un pueblo que pensaba que él ya había muerto en el nombre del Señor. Y él llega con gozo, con alegría, baja y se encuentra con esta cosa en el nombre de Jehová. Entonces, no, hermano, valoremos la Escritura. Le hago un fuerte llamado en el nombre de Jesús al volvernos a empaparnos de la palabra de Dios. Aleluya, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Sigamos con el estudio bíblico. El arameo, siendo un idioma emparentado con el hebreo, el arameo se convirtió en el idioma común de la Palestina después del cautiverio babilónico, alrededor del siglo 500 a.C. Algunas partes del Antiguo Testamento fueron escritas en el idioma. Por ejemplo, una palabra como nombre de un lugar, en Génesis dice un versículo, como nombre de un lugar, en Génesis capítulo 31, versículo 47, un versículo de Jeremías 10, 11, alrededor de 6 capítulos del libro de Daniel, 2, 4, ¿cierto? Ahí están, hay varios capítulos en Esdras, que hablan, ¿cierto? Y mencionan el lenguaje, el arameo. El arameo continuó siendo el vernáculo de Palestina por varios siglos, así que tenemos algunas palabras arameas preservadas para nosotros en el Nuevo Testamento, como Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Esa palabra es escrita en arameo. ¿Y quién lo dijo? Nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, se verifica, se respalda que el lenguaje utilizado para establecer la escritura fue el arameo, el hebreo, el arameo y el griego. Gloria a Dios. Jesucristo mencionó, él mismo habló en arameo. Como dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. En Marcos capítulo 5, versículo 41, Efata, sé abierto. En Marcos capítulo 7, versículo 30 y 34, estas tremendas palabras en el nombre de Jesús, cuando nuestro Cristo estaba crucificado ahí, colgado en aquel madero, dijo él, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas expresiones fueron mencionadas en arameo, gloria a Dios para siempre. En Mateo capítulo 27, versículo 46, Jesús habitualmente se dirigió a Dios
como Abba, que en arameo quiere decir Padre. Gloria a Dios. Note la influencia de esto en Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. Otra frase común arameo de los cristianos primitivos era Maranata, que significa el Señor viene. 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Entonces imagínense ustedes la importancia de que la misma Biblia asume, y que es más que nuestro mismo Señor Jesucristo hablaba también el lenguaje arameo, porque Él se crió, ¿cierto?, en esa cultura, como lo va a entender, que fue un lenguaje que los hebreos utilizaron mucho mediante posterior, ¿cierto?, al cautiverio de Babilonia. En el nombre de Jehová Dios se comenzó a utilizar mucho este lenguaje arameo. En el nombre del Señor fueron tomando ellos este idioma en el nombre del Señor. Como dice acá, el arameo se convirtió en el idioma común de Palestina después del cautiverio babilónico o babilónico, ¿me entiende? Entonces es muy importante entender esa parte. O sea, fue después, ¿cierto?, del cautiverio babilónico en que estos hombres los hebreos comenzaron a implementar el arameo en el nombre del Señor. Y reitero, ¿cierto?, que hasta nuestro propio Señor Jesucristo habló en arameo. El griego, a pesar de que el lenguaje hablado por Jesús era el arameo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koine. Se puede ver la mano de Dios en esto, porque el griego era el idioma internacional del primer siglo, y esto hizo posible el esparcimiento del Evangelio a través de todo el entonces conocido mundo. Por eso yo le digo que Dios fue vanguardista, gloria a Dios para siempre, para utilizar la ciencia, para utilizar la tecnología, de lo que adaptarse de buena manera, de una santa manera e inteligente manera, para establecer su escritura y permitirla que fuese así. O sea, es decir, Dios permitió y quiso que el Nuevo Testamento se escribiese en el griego, para que así, que en ese contexto, en esa época, el griego era el lenguaje oficial, era el lenguaje más importante y predominante en aquel momento y conocido en el mundo. Gloria a Dios para siempre. Con la finalidad de que su escritura, el Nuevo Testamento, ¿cierto?, fuese esparcida y entendida prácticamente lo que en ese tiempo era por el mundo entero, que pudiera entender el griego. O sea, Dios utilizó y permitió ese avance en el lenguaje griego justamente con una finalidad evangelística, para poder llegar a más lugares en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo cual nosotros aprendemos y vamos entendiendo la capacidad de Dios de adaptarse conforme a la ciencia iba aumentando. Él también iba permitiendo cierto avance para mejorar, ¿cierto?, la calidad, el esparcimiento de lo escrito y también de su palabra. Gloria a Dios para siempre. Qué interesante esto, ¿eh? Muy interesante en el nombre del Señor. Los escritores de la Escritura. Aquí ya estamos terminando, falta poquito en el nombre del Señor, pero vamos a hablar acerca de los escritores de la Escritura. La Biblia es un libro, pero también es una compilación de muchos libros, escritos por no menos de 40 autores diferentes, que a través de un periodo de no menor de 1500 años se escribió. Ahora, lo interesante es lo siguiente: muchos de los autores nunca se conocieron, pero sin embargo la unidad y continuidad de los libros es tan aparente que es fácil pensar que la Biblia tuvo un solo autor, y ese fue Dios mismo. Qué bonito entender que fueron 1500 años, hermano. Alrededor de 40 autores. Pero hubieron autores que nunca se conocieron, sin embargo, coincidían en sus doctrinas y enseñanzas y en sus revelaciones. Más bien, nosotros entendemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan de una forma extraordinaria. Como el apóstol Pablo, ¿cierto?, el mismo apóstol Juan hablan del anticristo, y el profeta de Daniel en sus libros también lo menciona primeramente. Gloria a Dios para siempre.
Entonces hay cosas extraordinarias de complemento, de enseñanzas en el nombre de Jehová Dios, que traen toda una armonía bíblica y doctrinal. Pero ¿cómo es esto posible? Si Daniel no se conoció con el apóstol Pablo, si Daniel no se conoció con Juan, el apóstol Juan, es que ellos simplemente fueron un pincel, es que ellos simplemente fueron un lápiz, una pluma, un cincel en su tiempo, en los cuales el Dios, mediante su Espíritu Santo, lo utilizó para escribir y revelar aquel mensaje que él había transmitido a ellos. Nada más que eso. Gloria a Dios. Aunque eran hombres y vivieron diferentes épocas, Daniel, Juan, Pablo fueron simples plumas, cinceles en las manos de Dios. Aleluya, guiados por la tinta del Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Rey. Entonces, de los 66 diferentes libros de la Biblia, los autores de 55 son fácilmente pueden identificarlo. Por tradición e historia, los 11 libros de los cuales los autores son desconocidos son Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Esther, Job y Hebreos. Algunos libros tales como Génesis, Jueces, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica cubren periodos tan largos de la historia que es posible de que sean colecciones de antiguo archivo que han sido reunidos y editados hacia el final del periodo descrito en el libro por algún individuo elegido por Dios. Por ejemplo, Moisés podría ser el compilador del Génesis. Si esto es cierto, entonces el número real de los escritores que contribuyeron en la Biblia puede ser considerablemente más de 40. Los salmos y los proverbios tienen diversos autores en el nombre del Señor. Sobre la escritura que aparecen encabezando muchos de los salmos surgieron por lo menos 7 diferentes autores. Imagínense, en los puros salmos ya hay diferentes 7 autores. En adición a Salomón, como el autor de Proverbios, se menciona a Gur, ¿cierto? El rey Lemuel. Todos los autores, exceptuando posiblemente a Lucas, fueron judíos y escribieron el contexto de la religión judía. Qué bonito dato. El único escritor que no fue judío fue el médico amado Lucas, que era griego y era un médico en el nombre del Señor y tampoco era apóstol. Gloria a Dios para siempre. Fue el único que Dios permitió en el lenguaje griego que escribiese gran parte de la escritura, porque se va a entender que Lucas fue como el escritor en algún momento del mismo apóstol Pablo. Lucas es también quien escribió el Evangelio de San Lucas y escribió, ¿cierto?, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Imagínense usted la importancia de ese griego médico. Aleluya, gloria a Dios para siempre. El único no judío y escritor no judío fue Lucas, el médico amado griego, compañero hasta el fin del apóstol Pablo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, le han causado, dice, sin embargo, las palabras que ellos escribieron le han causado más atracción e interés a personas de todas las naciones que todas las otras palabras escritas. Es sumamente interesante notar la variedad de antecedentes y ocupaciones representados por los autores conocidos. Ahora nosotros vamos a ver, y ya con esto estamos finalizando, los oficios, ¿cierto?, de algunos de los escritores. Por ejemplo, de los muchos, ¿cierto?, vamos a ver ciertos oficios y de estos escritores. Por ejemplo, 2 de los escritores eran reyes. ¿Quiénes son? David y Salomón. 2 eran sacerdotes, Jeremías y Ezequiel. Lucas era un médico. 2 eran pescadores, Pedro y Juan. 2 eran pastores, Moisés y Amós. Pablo era un fariseo y un teólogo. Gloria a Dios, también un arquitecto. Gloria a Dios para siempre. Daniel era un político. Mateo era un recaudador de impuestos. Josué era un soldado. Edra era un escriba. Nehemías era un mayordomo. Gloria a Dios para siempre. O sea, imagínense usted la variedad de oficios que Dios juntó a unos hombres del vulgo, pescadores, pastores,
tomó político, tomó médico, tomó recaudador de impuestos, tomó sacerdote, gloria a Dios, tomó un fariseo que era terrible en un momento y lo convirtió al evangelio como el apóstol Pablo. O sea, lo que Dios hizo para dar a entender esto, que desde un médico hasta un pescador, gloria a Dios para siempre, a un pastor, gente del vulgo sin conocimiento para escribir la escritura, eso solamente es poder de Dios. Poder de Dios, hermano. Qué bonito es poder entender que desde un médico hasta reyes, hasta un pastor, desde reyes hasta unos pescadores, gloria a Dios para siempre, fueron utilizados como escritores de la palabra del Señor, como autores, hermano. Así que imagínense usted la honra y lo lindo de esta, porque ¿qué queremos y qué quiere decir con esto, hermano? ¿Por qué usted puso el oficio o le hizo hincapié en estudiar los oficios de la escritura? Es que Dios no hace acepción de personas, querido amigo, hermano, usted que me está oyendo. Usted puede ser un médico, pero si usted se vuelca a Dios y cree en Cristo, es salvo, se convierte a Él, porque Dios no hace acepción de personas. Si usted es un hombre simple, sencillo, a lo mejor sin estudio, escuche la palabra de Cristo, cree en Él, igualmente, dice el Señor, vengan a mí, venid a mí todos los sedientos, aleluya, sin dinero, sin precio, vengan a mí todos los sedientos y comprad en el nombre de Jehová. Qué bonito entender esto, que Dios utilizó de todas las clases sociales, que Dios usó de un intelecto altos como los reyes David y Salomón, hasta hombres sencillos y del vulgo, como en el Nuevo Testamento, como Pedro y Juan, para escribir, aleluya, y ser utilizado de parte de Dios. Hermanito, alma que usted nunca haga acepción de persona, nunca haga acepción de persona, porque usted no sabe si esa persona que usted está haciendo acepción en su corazón puede ser un instrumento de parte de Dios. Deje eso a Dios, no haga prejuicio, no haga acepción de personas, sea rico o sea pobre, porque quién sabe lo que Dios puede hacer con aquel instrumento si ese instrumento se vuelve a Dios en el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos entender bíblicamente la segunda parte, verlo y aprender en el nombre de Jehová de todo lo que nosotros hemos visto. Podemos entender que hay tres idiomas originales, ¿cierto? Que se escribió la escritura, el hebreo, el arameo, el griego, que Dios permitió que en el Nuevo Testamento se escribiese en el griego, porque el griego era la lengua oficial, predominante en aquel momento, para un mejor entendimiento y expansión, aleluya, gloria a Dios para siempre, de su escrito, de su santo evangelio. Entonces también nosotros podemos entender de que Dios fue vanguardista, ¿cierto?, en poder adaptarse a las tecnologías y avances de escrito, aleluya, que se iban estableciendo en su época. Que Dios permitió el avance, de que Dios empezó con piedra y terminó con unos tremendos, como dice acá, unas vitelas, unas cosas de lo mejor conforme a sus avances tecnológicos en el nombre del Señor. También nosotros vimos en el nombre de Jehová el tremendo esfuerzo de estos hombres de Dios y de la enseñanza de hoy día en el nombre de Jehová, de poder entender por la escritura que estos hombres se esforzaron a escribir las palabras con piedras, con cinceles, con pergamino, un trabajo tremendo, pero lo hicieron, hermano. Entonces el llamado es a valorar esta tremenda Biblia de lujo que nosotros tenemos hoy en día. Lo tenemos con capítulos, lo tenemos con versículos, lo tenemos con estudios bíblicos, lo tenemos con mapas, tenemos glosarios, una cosa impresionante, pero valore eso, hermano, porque los antiguos no lo tuvieron. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Entonces, decir ahora, hermano, sabes que yo no entiendo la Biblia, es porque es flojera y es pereza, es negligencia propia. En el nombre de Jesús. Otra cosa más, también nosotros aprendimos hoy que la primera impresión, que el primer libro impreso fue la Escritura, por Johann Gutenberg, en el nombre del Señor. ¿Qué más vimos? El oficio, ¿cierto?, de los escritores, el idioma, los materiales, en el nombre de Jehová. Todo eso hoy día nosotros nos vimos para que nosotros valoremos, y esa es la invitación a empaparnos de la bendita palabra del Señor, hermano. Así que el Señor de paz le bendiga. Espero que este estudio sencillo, ¿no?, pero ese es el llamado.
Es sencillo, se ve fácil, pero lo importante es que nosotros escudriñemos la palabra de Dios y que no la veamos como algo sencillo. Valoremos el tremendo esfuerzo en el nombre de Jehová de estos escritores primeros que utilizaron lo que tenían a mano, lo mejor que tenían en su época, para dar paso a escribir la escritura. Al mismo tiempo, ocupemos como Dios fue, ¿cierto?, avanzando conforme a la ciencia y permitiendo que sus siervos ocupasen esta ciencia para mejorar lo escrito. Bueno, nosotros usemos estos medios, pero usémoslo de una forma correcta que glorifique a nuestro Dios. Amén. Así que ese es el llamado, a escudriñar la escritura, a valorar lo que tenemos, estos lujos de Biblia, y comencemos a estudiarla en el nombre del Señor. Utilicemos la ciencia, los avances tecnológicos de buena manera para glorificar a Dios en el nombre de Cristo, y gocémonos porque esta escritura fue el primer libro en ser impreso en la historia, fue la palabra de Dios. Así que, hermano, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, se despide su hermano Joaquín, en el nombre de Cristo, en su canal Estudios Bíblicos con Pentecostales. Le invito a suscribirse, a compartir y a ser parte de esta bendición. Que el Dios de paz le bendiga. Amén y amén.